Dadas. Adelante, licenciado. Queda en el uso de la palabra. Ya, perfecto. Muchas gracias. Ya, muy buenas noches. Agradecer la presentación y también a cada uno de los participantes por la puntualidad. Vamos a continuar entonces con la sesión que tenemos programada para el día de hoy, que es la sesión número 2, en el cual vamos a desarrollar las políticas nacionales en las entidades públicas. Esto en marco de la modernización, ¿no? del Estado. Muy bien, entonces vamos a comenzar dando un contexto, vamos a dar unos conceptos generales sobre lo que son las políticas públicas, ¿no? Es el término general, es el término más amplio, y luego dentro de ellos se van a encontrar, ¿no?, los distintos tipos de políticas que tenemos. Una de ellas son las políticas nacionales, ¿no? Como su nombre indica, van a ser políticas cuya intervención, cuya aplicación va a ser en todo el territorio nacional. Muy bien, entonces comenzamos definiendo sobre las políticas públicas. En primer lugar, aquí tenemos, cuando hablamos todo lo que es la parte de gestión pública, las políticas públicas, comenzamos con las personas, ¿no? Nosotros, cada uno de nosotros, que tenemos pues nuestros problemas, tenemos necesidades, tenemos expectativas, y hoy en día, según pasan los años, según van cambiando los tiempos, también cambian los problemas, ¿no? ¿Y por qué cambian los problemas? Porque la población cambia, ¿no? En los tiempos tal vez de nuestros padres o de nuestros abuelos, las problemáticas que ellos pudieron tener eran otras, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, con el uso o con el incremento del tema de la conectividad, del tema del Internet, se han generado nuevos delitos, ¿no? Delitos cibernéticos, escuchamos que roban, lo que son tarjetas, lo que son cuentas bancarias, y así, ¿no? O sea, va a ir cambiando de a poco también estos problemas. Y como tal, a todas estas problemáticas que tiene la población, tiene que intervenir pues el Estado, ¿no? El Estado es aquí organización, el Estado ha sido creado, ¿no? Con la finalidad de poder atender estas problemáticas que tiene las personas, ¿no? Todos nosotros. Muy bien, entonces este Estado se tiene que valer de algo tangible, de algo físico para poder atender, ¿no?, estos problemas. ¿Y cómo se llama eso? Pues se llama la administración pública, ¿no?, que es un conjunto de entidades y también de personas que lo que va a hacer es atender, ¿no?, atender estos problemas públicos. Y para poder atender estos problemas públicos eh, se realiza de dos maneras, ¿no? Lo simplificamos aquí en preguntas. La primera pregunta que tenemos que hacernos es, ¿qué vamos a hacer ante esta situación? Por ejemplo, en esta imagen que estamos viendo, inseguridad ciudadana, ¿no? Es un problema que hoy en día se ha incrementado bastante en el Perú, no solamente en Lima, sino a nivel nacional, ¿no? Robos, extorsiones, sicariatos, entre otros delitos que afectan la seguridad ciudadana, ¿no? Entonces, ante este problema se tiene que tomar una decisión. Entonces, a la respuesta de qué vamos a hacer, se le denomina políticas públicas, ¿no? Entonces, la política pública es la decisión que se toma sobre algún problema que afecta a la población. Pero aquí solamente estamos viendo la decisión que toman nuestras autoridades. Pero para que una decisión como tal, o sea, que pase ya a lo que es la parte tangible, para que se pueda operativizar, necesitamos hacernos otra pregunta. Esta otra pregunta es, ¿cómo vamos a hacer? O sea, esta decisión que hemos tomado aquí, estas políticas públicas que se ha determinado en esta parte, ¿cómo es que lo vamos a aterrizar? Muy bien, entonces, estas políticas públicas lo vamos a implementar a través de la gestión pública, ¿no? Entonces, esa es la principal diferencia que tenemos entre ambos, ¿no? Las políticas públicas son las ideas, son las decisiones, son las estrategias que se puedan tomar, mientras que la gestión pública ya es la parte operativa, ¿no? Por ejemplo, aquí se puede, por ejemplo, la decisión, reducir la alta incidencia de delincuencia. Muy bien. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues a través de la gestión pública podemos comprar patrulleros, podemos contratar más personal, podemos organizar a los vecinos en comités. Entonces, todas estas actividades operativas corresponde a la parte de la gestión pública. Entonces, de esta manera es como
se termina, ¿no?, atendiendo esa necesidad que tiene la población. Podemos ver entonces en esta imagen es un círculo, ¿no? O sea, comienza en las personas y también va a terminar en las personas, ¿no? Entonces, aquí tenemos un pequeño resumen a través de dos preguntas de lo que son las políticas públicas y la gestión pública. Luego vamos a dar una definición más detallada. Muy bien, entonces, aquí vamos a ver otra forma de definir, de conceptualizar lo que son las políticas públicas. ¿Qué nos dice? Las políticas públicas son intervenciones institucionales. ¿Qué quiere decir? Que todas las entidades públicas pueden desarrollar políticas públicas. Una entidad que pertenece o una municipalidad puede desarrollar políticas públicas, sí puede hacer. Un gobierno regional también tenemos políticas territoriales, no políticas regionales, políticas municipales. Una entidad que pertenece al ministerio, no sé, pongamos, estamos hablando de seguridad ciudadana, al Ministerio del Interior, puede desarrollar políticas públicas, sí, ¿no? Tenemos entidades que están adscritos, por ejemplo, al Ministerio del Interior, que pueden desarrollar políticas públicas. Muy bien, entonces, ¿cuál sería aquí lo que resumimos? Es que todas las entidades pueden desarrollar políticas públicas. Muy bien, entonces, las políticas públicas son intervenciones institucionales, buscando o que buscan dar solución a problemas públicos de diversos tipos. Y estos problemas públicos, ¿por qué interviene el Estado? Porque estos problemas públicos que estamos viendo aquí no han podido ser solucionados mediante interacciones sociales. Ese es otro concepto, ¿no? El Estado va a intervenir siempre y cuando ese problema no puede ser solucionado mediante interacciones sociales. Y vamos a ver algunos ejemplos de cómo ha ido cambiando esta situación con los años, ¿no? Pongamos un ejemplo que siempre tomo, ¿no? Lo que es la violencia contra la mujer. La violencia contra la mujer es algo nuevo, ¿no? Siempre hemos escuchado los abuelitos, los bisabuelos, bueno, nuestros ancestros, maltrataban, pegaban a las abuelas, ¿no? ¿Cómo se resolvía en ese entonces, hace, no sé, 30, 40 años atrás, cuando había violencia doméstica? Se reunían los padres, se reunían tal vez los hermanos o la comunidad o la iglesia y bueno, se conversaba y se llegaba a un acuerdo, ¿no? De esa manera se solucionaba, el Estado no tenía mayor intervención. Sin embargo, pasaron los años y hoy en día ese problema escaló a un nivel tal que ya no se puede solucionar conversando, dialogando o en reuniones, ¿no? El Estado interviene entonces ante esta situación, ante este problema que ya escaló, ya es un problema público, crea entonces programas, intervenciones, planes, políticas como el Programa Nacional Aurora, o como también en las municipalidades tenemos las de MUNAS, en las comisarías también hay programas para poder atender de manera más rápido, darle protección a estas mujeres, no tenemos albergues, entre otras intervenciones. Entonces, un problema público, un problema público cambia, ¿no? Evoluciona o puede desaparecer o pueden crearse problemas que no han existido, ¿no? Y así podemos poner múltiples ejemplos, como el caso, por ejemplo, de los adultos mayores. Si retrocedemos igual hace 30, 40 años atrás, ¿quién se hacía cargo de los adultos mayores, de los abuelos? Pues eran los hijos, los nietos, los hermanos, los sobrinos, los familiares. Ellos se hacían cargo de la protección, del cuidado, de la alimentación, de la salud de estos adultos mayores. Sin embargo, hoy en día ya los hijos no se hacen cargo de sus padres, la familia ya no se hace cargo de los adultos mayores, la estructura básica que tenía una familia hace años, donde era una familia ampliada, hoy en día debido al cambio de estilo de vida, hay esa separación, ¿no? Entonces, ya no hay ese cuidado para los padres cuando son adultos por parte de los hijos o los sobrinos. Entonces, ante esa situación que se convirtió ya en problema público, el Estado tiene que intervenir, porque si no, ¿quién se va a hacer cargo de estos adultos? O sea, antes podíamos resolver ese problema a través de interacciones sociales, pero hoy en día no. Entonces tenemos intervenciones públicas como Pensión 65, el Centro Integral del Adulto Mayor en caso de las municipalidades,
tenemos albergues, ¿no? A cargo de INAVIF que dan alimentación, habitaciones para que puedan pernoctar los adultos mayores. Y así, o sea, eso pasa con las políticas públicas. Son intervenciones que van a realizar las entidades ante problemas públicos que no han podido ser solucionados mediante interacciones de la población. Muy bien. Continuamos. Entonces ya hemos visto dos conceptos, ¿no? De lo que son las políticas públicas. Continuamos. Aquí vamos a ver una diferenciación entre las principales características que tienen las políticas públicas y la gestión pública. Comenzamos. Las políticas públicas dijimos que pertenecen a la parte de la estrategia, a la parte de las ideas, a la parte de la decisión, ¿no? Entonces, el ámbito en el cual se desarrollan las políticas públicas, ¿cuáles son? Pues el ámbito estratégico. Y la gestión pública pertenece al ámbito de la operación, de las actividades, de las tareas, de los procesos. Entonces, políticas públicas, estrategias. Gestión pública, la parte operativa. Las políticas públicas van a decidir sobre el rumbo que va a tomar el Estado, va a definir las prioridades, va a definir los objetivos, va a definir las metas, mientras que la gestión pública o a través de la gestión pública vamos a administrar los recursos que tienen las entidades, ¿no? Recursos humanos, recursos presupuestales, infraestructura, vehículos, materiales de escritorio, entre otros. ¿Se administra a través de qué? De la gestión pública. ¿Qué más tenemos? Las políticas públicas van a responder a esta pregunta que lo hemos visto inicialmente, ¿no? ¿Qué hace el Estado para resolver algún problema? Y la gestión pública va a responder a la siguiente pregunta. ¿Cómo lo vamos a hacer? Esa es la diferencia entre ambos. Y por último, si yo quiero dedicarme a lo que son las políticas públicas, necesito, en primer lugar, conocimiento. ¿Por qué? Porque una política pública para que se diseñe necesita, en primer lugar, hacerse un diagnóstico, ¿no? Definir claramente cuál es el problema. Porque muchas veces buscamos solucionar algún efecto del problema, pero no solucionamos el problema de fondo. Y podemos invertir recursos, destinar presupuesto, contratar personal, pero no se termina resolviendo el problema. ¿Por qué? Porque estamos atacando una partecita, uno de los efectos, pero no estamos yéndonos al origen. Entonces, si yo quiero dedicarme a lo que son las políticas públicas, en primer lugar necesito bastante conocimiento. Pero el conocimiento no es suficiente, porque yo en el escritorio puedo diseñar la mejor estrategia, la mejor política pública, de acuerdo a las directivas, de acuerdo a lo que establece ese plan. Sin embargo, esa es la parte del diseño, ¿no? Pero ¿cuál es lo más importante en una política pública? Es la parte de la implementación. Entonces, para poder implementar una política pública, ¿qué necesito? Aquí nos dice, capacidad de negociación. ¿Por qué? Porque tengo que negociar con la población, con los beneficiarios. Tengo que negociar con otras entidades que aportan a la solución de mi problema. Tengo que negociar con los gobiernos regionales, con los gobiernos locales. Tengo que negociar con las instituciones que pertenecen a la sociedad civil, las organizaciones, las ONGs, la misma iglesia, entre otros. Entonces, para las políticas públicas se necesita conocimiento y también la capacidad de negociar, porque la implementación es donde muchas veces fallan, ¿no? Las políticas públicas. Muy bien, la gestión pública, de igual manera, que necesitamos conocimientos. Es básico, lo esencial, ¿no? Tenemos que saber un poco al menos de lo que es presupuesto público, conocer un poco de lo que es planeamiento estratégico, conocer un poco de lo que son los sistemas, el CIAF, el SIGA, el SEACE. Necesito conocimiento también ahí. Y el otro tema que necesitamos es tener la capacidad de gestionar. Ya no tanto negociación, sino gestionar. Tenemos que gestionar el presupuesto. Escuchamos, ¿no? Y tal vez a los que les interesa el tema presupuestal y hacen seguimiento en la consulta amigable, ya estamos cerrando noviembre. Y hay muchas entidades, hay municipalidades, gobiernos regionales, entre otras entidades, que no han ejecutado o el avance de su ejecución presupuestal no es el adecuado a estas alturas del año. Entonces, ¿qué está haciendo falta ahí?
¿Qué está haciendo falta ahí? Más que conocimiento, yo creo que está faltando ahí el tema de gestionar, ¿no? El tema de gestionar involucra pues todo lo que es, si pongamos, vamos a comprar algún insumo, algún bien, algún equipo, la parte de la gestión es transversal, ¿no? Porque necesitamos elaborar especificaciones técnicas, necesitamos que nuestra área de logística haga las cotizaciones o la inversión de mercado, necesitamos que nuestras áreas de presupuesto apoyen con el tema de la certificación. Toda esa parte corresponde a la parte de gestión. Muy bien, ahora vamos a ver los niveles de políticas públicas. Aquí ya vamos entrando un poco más al tema. Las políticas públicas, bueno, organizar políticas públicas lo podemos hacer de diversas maneras, ¿no? Y luego vamos a ver también otras formas de cómo se puede clasificar. A ver, una de las clasificaciones más comunes, más conocidas, es darle niveles a las políticas públicas. O sea, establecer qué política pública está en el nivel más macro, en el nivel más alto. Entonces, comenzamos con las políticas de Estado, ¿no? Las políticas de Estado son aquellas políticas que expresan el deseo que tiene el Perú como Estado, como nación, para su población en el futuro a largo plazo, el 2050, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí tenemos nuestras 35 políticas de Estado. Estas políticas de Estado son amplios, son macros, engloban muchos de los aspectos o son transversales, por así decirlo, ¿no? Porque estamos viendo que está en la parte superior. Tal vez el cuestionamiento es que estas políticas de Estado no son vinculantes, ¿no? Es por eso que tal vez ustedes hayan visto, hayan revisado algunos planes, algunas políticas que desarrollan en su entidad, y muy pocos son los que citan a las políticas de Estado. ¿Por qué? Porque no es mandatorio su cumplimiento, no se considera, ¿no? Es por eso que muy poco van a ver que se cita las políticas de Estado. Ahí están tal vez como un tema de referencia, como un tema de verlos, ¿no? Si es que queremos, pero no es obligatorio. Debería de cambiarse, ¿no? Pongamos que las políticas de Estado están aprobadas con ley. Ahí sí, ¿no? O sea, si es aprobada por ley y la ley indica que se cumplan, ya pues ahí sí ya tendría mayor peso, ¿no? Pero por el momento, las políticas de Estado más se usa como un tema referencial. Muy bien, debajo de las políticas de Estado, ya pasamos a la parte del gobierno. Sabemos que nuestro periodo de gobierno presidencial son 5 años, ¿no? Muy bien, entonces cada presidente que ingresa no va a solucionar todos los problemas, ¿no? Sería imposible pedir que un presidente en sus 5 años solucione todos los problemas. Entonces, ¿qué se hace a través de la política general de gobierno? Pues el presidente que ingresa expresa su voluntad indicando de cuáles son o cuáles van a ser sus prioridades. Eso es en resumen lo que es la política general de gobierno. Dice el presidente cuáles van a ser las prioridades durante su gobierno. Si revisamos, por ejemplo, la política general de gobierno actual, la anterior también podemos revisar del expresidente y del anterior presidente, vamos a ver que muchas de las prioridades que se ha establecido es de acuerdo al contexto en el cual fueron aprobadas, fueron elaboradas, ¿no? Las primeras los primeros lineamientos de la actual política general de gobierno está relacionado con el tema de la pacificación, con el tema pues de vivir en paz, porque durante su diseño, durante su formulación, estábamos en huelga, había protestas, ¿no? Entonces, mucho de lo que sucede en el entorno termina influenciando al momento de establecer cuáles van a ser las prioridades para esta política general de gobierno. Muy bien, entonces, esta política general de gobierno prioriza, ¿no? ¿Cuáles van a ser las principales intervenciones que va a desarrollar el presidente durante su gobierno? Muy bien, entonces, esta política general de gobierno tiene una característica, que no tiene una metodología de diseño. ¿Por qué? Porque simplemente establecer cuáles van a ser tus prioridades. Es como un listado. Esto van a ser mis prioridades. Muy bien. Pero esta política general de gobierno sirve como base para que se actualicen o para que se diseñen políticas nacionales. Estas políticas nacionales van a estar a cargo de los ministerios.
tenemos políticas sectoriales, tenemos las políticas nacionales que van a priorizar lo que se ha establecido en la política general de gobierno. Es por eso, es por eso que cuando se trabaja las políticas nacionales se tiene que tener en consideración qué ha sido priorizado en la política general de gobierno. Muy bien. En la parte metodológica, CEPLAN ha elaborado ya una serie de guías, de lineamientos de cómo se elaboran las políticas nacionales. Sí, existe y se ha actualizado también hace poco. Eso involucra entonces de que se tenga ya ordenado, se tenga ya estandarizado las políticas nacionales. Hoy en día, si revisamos cualquier política nacional, vamos a ver que tiene una estructura similar. ¿Por qué? Porque el ente rector de lo que es el planeamiento estratégico ya ha establecido, ¿no?, una guía que todos tienen que observar. Muy bien. Luego bajamos un poquito más abajo ya la parte territorial de los gobiernos regionales, de las municipalidades. Aquí tenemos entonces las políticas territoriales. ¿En qué se basan estas políticas territoriales? ¿Por qué los gobiernos regionales y las municipalidades pueden tener sus propias políticas públicas? Esto está establecido, esto está establecido en la ley orgánica tanto de gobiernos regionales como de municipalidades, donde indica que estos niveles de gobierno, podemos resumir como gobiernos subnacionales, tienen tres tipos de autonomía: la autonomía administrativa, la autonomía económica y la autonomía política. Ahí es su origen, ahí es donde se basa. Tienen esa autonomía política. Esa autonomía política lo podemos dividir en dos partes. Una parte que está relacionada con la elección de sus propias autoridades. Es por eso que durante cada 4 años elegimos nuestros gobernadores regionales y nuestros alcaldes, porque esa es la autonomía política, ¿no? Y sabemos que la política está vinculada con el poder, entonces yo mismo, como habitante de un distrito, elijo quién me va a gobernar. Ya, pero el otro componente de esta autonomía política es que ese gobernante va a poder priorizar cuáles van a ser sus objetivos, cuáles van a ser sus metas durante su periodo de 4 años. Eso es entonces la política o la autonomía política que tienen nuestros gobernantes regionales y municipalidades y de las municipalidades. Es por eso que tenemos políticas territoriales. Pero ahí tenemos otro cuestionamiento. Si bien es cierto que para las políticas nacionales se ha establecido y se ha actualizado directivas, guías para elaborar, para el diseño, para la elaboración de los indicadores, para el seguimiento, la evaluación, o sea, tenemos una serie de instrumentos para estas políticas nacionales, pero no tenemos ese tipo de respaldo normativo en guías, en manuales para las políticas territoriales. O sea, ese plan se ha descuidado para lo que son las, los gobiernos regionales y las municipalidades. Entonces, ¿qué hace? Pues de acuerdo a la expertise que tiene el responsable de planeamiento o el responsable de las políticas dentro de estos niveles de gobierno, o tal vez tomando como referencia la guía de las políticas nacionales, elaboran sus políticas territoriales. Y eso hace, ¿no?, de que no haya un orden, eso hace de que cada uno, de acuerdo a lo que más o menos sabe, de acuerdo a lo que supone, puede elaborar sus propias políticas territoriales. No hay una estructura definida como tal. Entonces, eso es todavía algo que está pendiente por parte de ese plan, ¿no? Tener una guía para la elaboración de políticas territoriales. Muy bien. Y por último, ya vamos a llegar a la parte más, ¿cómo podríamos decir? A la parte donde vamos a ver reflejado a las entidades públicas, ¿no? A cada una de las entidades públicas. Entonces, aquí que tenemos las políticas institucionales. Estas políticas institucionales van a ser desarrolladas por cada una de las entidades públicas. Ellos establecen, ¿no?, cuáles van a ser sus políticas institucionales. Sin embargo, si queremos revisar dónde está, o sea, con qué documentos se aprueban las políticas institucionales, vamos a ver que solamente algunas entidades tienen políticas institucionales. ¿Por qué? Si revisamos la anterior directiva de ese plan sobre lo que es el plan estratégico institucional, en el primer componente que debe de tener este plan estratégico institucional, el PI,
habla de declaración de política institucional, pero te dice solamente declaración, o sea, es un pequeño párrafo, y eso pues no es una política pública, ¿no? Entonces, como que aquí también está faltando, o sea, conceptualizar por parte de ese plan qué es una política institucional, porque yo puedo tener una interpretación, yo puedo definir de acuerdo a lo que sé, de acuerdo a la experiencia, qué es una política institucional, pero otra persona también podría entenderlo de diferente manera, u otra institución de otra manera. Entonces, ¿qué está faltando aquí? Pues que ese plan indique, ¿no? ¿Qué es una política institucional y cómo se elabora? O sea, conceptualmente sí, o sea, sí existe, sí debería de haber, dentro de la estructura del PI está tu declaración de política institucional, pero no está todavía esquematizado, no está estandarizado, no hay una guía, no hay un manual todavía, ¿no? Esperemos que para más adelante también tengamos, ¿no? Algún instrumento para elaborar políticas institucionales. Todo esto que he comentado, aquí lo tenemos un poco en resumido, ¿no? Resumido en letras. Muy bien, esto lo voy a dejar para que lo puedan revisar luego cuando ya tengan el material. Ahora, vamos a ver qué tipos de políticas públicas tenemos. Y vamos a ver que todas nuestras entidades públicas pueden desarrollar cualquiera de estos tipos de políticas públicas, ¿no? ¿Qué quiere decir? Podemos tener, a ver, vamos a retroceder aquí, que podemos tener políticas territoriales de diferentes tipos. Podemos tener políticas nacionales también de diferentes tipos. Entonces aquí vamos a ver, continuamos, vamos a ver el primer tipo de política pública. ¿Cuál es? Son las políticas regulativas o reglamentarias. ¿Con qué va relacionado? Con la regulación. Las entidades, todas las entidades, ejercen cierto grado de poder, tienen una función. Una municipalidad, por ejemplo, puede regular la vida de sus habitantes, de su población, de sus vecinos. ¿Cómo así? A ver, si una municipalidad dice que esta zona que está alrededor del parque es una zona donde no se desarrolla o no se debe realizar comercio ambulatorio, ya te está regulando, ya te está estableciendo que en ese lugar no se puede hacer eso. Si una municipalidad dice que esta calle, por ejemplo, no pueden transitar, a ver, mototaxis, y yo tengo una mototaxi, quiero desplazarme por ahí, no puedo. Entonces ya está regulando, ya está reglamentando. Si, por ejemplo, en el mercado de abastos indica, ¿no? De que para ingresar, como durante la pandemia, todos debemos utilizar mascarilla, ya te está regulando, ¿no? Ya te está estableciendo ciertas limitaciones. Y así, cada una de las entidades, los gobiernos regionales también pueden hacer lo mismo, las entidades del gobierno nacional de igual manera. Entonces, a través de estas políticas regulativas, las entidades públicas, de acuerdo a las atribuciones que tienen ya sea en su ley de creación o en su decreto supremo de creación, van a dictar normas, ciertas normas que van a afectar o que van a condicionar el comportamiento de sus, bueno, el comportamiento de la población en general. El Estado te puede obligar a que hagas algo. Si retrocedemos, por ejemplo, hace años atrás, todos los jóvenes cumplidos los, ¿cuántos? 16, 18 años, ¿qué tenían que hacer? Servir a la patria, ¿no? Eso era obligatorio. Entonces, el Estado tenía ese poder de obligarte a que hagas algo. O también te puede prohibir. Tú vas manejando por la calle, ves un semáforo que está en rojo, ¿puedes pasar? No. ¿Por qué? Porque está prohibido. ¿Eso cómo se ha realizado? Pues se ha establecido a través del Ministerio de Transportes de que lo que es un semáforo rojo no podemos pasar. O quieres fumar en la calle, puedes hacerlo, bueno, en lugares públicos, donde hay más personas, donde hay niños, donde hay, no sé, mujeres, donde hay gestantes, ¿podemos fumar? No, nos prohíbe entonces hacer ciertas cosas, ¿no? Y como nosotros, y como a nosotros no nos gusta que nos regulen, no nos gusta que nos controlen, no nos gusta que nos limitan, ¿cómo es aquí? Es turbulento, ¿no? Siempre que se saca algún tipo de estas políticas, hay cuestionamientos, hay quejas, y todavía si, por ejemplo, se quiere regular a las empresas, es más complicado, ¿no? Por ejemplo, se acordarán cuando se sacó la ley de los octógonos, muchas empresas se opusieron,
fueron a negociar en el Congreso y algunas empresas lograron de que no se les considere, a pesar de que tienen sus productos que tienen bastante cantidad de azúcar, como por ejemplo lo que son las fórmulas. Esas leches que se le da a los niños no están consideradas dentro de la ley de octógonos. Y nosotros podemos decir, pero no tiene los octógonos, no debe de tener tal vez bastante azúcar. Sí tiene, solamente que ellos se han salido, han hecho un lobby, podemos decir, en el Congreso, y bueno, no están considerados actualmente, pero sí tienen azúcar. Muy bien, el otro tipo de política son las políticas distributivas. A través de estas políticas, lo que va a hacer el Estado es dar ciertos beneficios, va a dar ciertos derechos a un grupo de personas que cumplen ciertas características especiales. Por ejemplo, el ejemplo más común en este caso que podemos poner es de la reactivación económica. ¿Cuál fue el sector que se afectó en mayor medida? Los hoteles, los restaurantes, porque ya la gente no salía de su casa. Entonces, para evitar que quiebren estos hoteles, estos restaurantes, se sacó una ley, ¿no? ¿Qué decía la ley? Que estas empresas van a pagar solo cuánto el 8, el 10% del IGB. Y eso es lo que sucede actualmente. Estas empresas del rubro de turismo, de hoteles y restaurantes, tributan menos que el resto de las empresas. Entonces, esta es una política distributiva porque le está dando esos beneficios a un grupo, ¿no? Y así podemos tener otro tipo de beneficios, tal vez para otros grupos de negocios o de personas eh, que se les puede identificar, ¿no? Esa es la característica, que tienen que cumplir ciertos requisitos para poder acceder a este tipo de políticas. Muy bien, el otro grupo de políticas que tenemos son las políticas redistributivas. ¿En qué consiste este tipo de política? Pues consiste en que el Estado va a agarrar recursos que recauda y lo va a dar a un grupo de personas que tienen necesidades. El ejemplo más sencillo que tenemos aquí son los programas sociales. A través de los programas sociales, ¿qué hace el Estado? Lo que hace básicamente el Estado a través de los programas sociales es redistribuir recursos. ¿De dónde sale ese recurso? Pues sale de algún grupo, ¿no? De tal vez empresarios, tal vez de un grupo de, no sé, personas que pagan sus impuestos, agarra ese tributo, ese impuesto y le distribuye, le da a un grupo de personas que necesitan, a través de pensiones, a través de alimentos, no sé, a través de subsidios, entre otros. Y por último tenemos las políticas constitutivas o constituyentes. ¿Qué cosa está aquí? Pues aquí está cómo se distribuye el poder. Por ejemplo, cuando se crea alguna nueva institución, alguna nueva entidad, o cuando el Congreso, ¿no? En el Congreso hemos visto bastante de que se modifica, ¿no? Por ejemplo, vamos a elegir, dicen, ¿cómo se va a elegir ahora al titular del Jurado Nacional de Elecciones? Muy bien, antes se elegía de determinada manera, ahora se va a elegir de esta manera. Entonces, se está haciendo, ¿no? Una redistribución o se está viendo, ¿no? Cómo distribuye o cómo se distribuye el poder que tiene el Estado, ¿no? Poder ejecutivo, el legislativo, el judicial, los organismos constitucionalmente autónomos, o tal vez, no sé, de temas de organización, ¿no? Cuando se crea una nueva entidad, por ejemplo, cuando se creó, ¿no? Lo que es la Autoridad Nacional de Reconstrucción con cambios, ¿no? A la Autoridad Nacional de Infraestructura. Ese cambio, que se creó una nueva entidad, corresponde a este grupo, ¿no? De políticas constitutivas o constituyentes. Luego también tenemos otro grupo de políticas, ¿no? Lo que son las políticas económicas y las políticas sociales. Las políticas económicas tienen que ver con todas aquellas decisiones que toma el gobierno nacional, que toman los gobiernos regionales o que toman las municipalidades, que están orientados a a modificar, a orientar el proceso económico del país. Todo lo que tiene que ver con el tema económico del país pertenece a este grupo grande de políticas que se llama políticas económicas. Y dentro de este grupo grande de políticas económicas podemos encontrar algunos tipos de políticas. Por ejemplo, podemos tener las políticas fiscales. ¿Qué pasa cuando la SUNAT, bueno,
pongamos, ¿no? Se propone incrementar algún impuesto. Ya no va a ser, por ejemplo, el IGB 18, va a ser 19. Ya, muy bien. Ese tipo de cambios corresponde a la política fiscal. O lo que la SUNAT, por ejemplo, busca, no sé, ampliar su base tributaria. Muy bien, entonces, ¿cómo vamos a ampliar la base tributaria? Puede existir diversos mecanismos, ¿no? Para que las personas tributen más. Podemos eh, elaborar tal vez algunos incentivos a la formalización, de que tengan su RUC, de que paguen sus impuestos. O podemos ajustar a los que ya están pagando más impuestos e incrementarles más. ¿Cómo qué, por ejemplo? ¿Se acordarán lo último? El impuesto al contenido en streaming, Netflix, no sé, ¿qué más tenemos ahí? Tenemos otros, Amazon Prime, entre otros, ¿no? Para ver contenido en streaming. Luego también los aplicativos, ¿no? Uber, Django, InDrive, y también el almacenamiento, ¿no? En nube que podemos comprar de, no sé, OneDrive o de lo que es Google también, ¿no? Entonces, todo eso que tiene que ver con el tema de recaudación corresponde a las políticas fiscales. Y también lo que se va a hacer con eso que ha recaudado el Estado también corresponde a políticas fiscales. Luego tenemos también las políticas monetarias. Esto ya lo hemos escuchado tal vez bastante en los medios de comunicación, ¿no? Que está a cargo del BCR, ¿no? Con el tema de la inflación, con el tema de la cantidad de dinero que hay circulando en el mercado, con el tipo de cambio. Eso corresponde a las políticas monetarias. Y nuestro país, pues, eso se maneja exclusivamente a través del BCR, ¿no? Ahí no interviene el Congreso o el MEF. Podemos tener también políticas comerciales, por ejemplo, produce, ¿no? Produce puede establecer tal vez ciertos mecanismos de apoyo a los productores o las municipalidades, ¿no? Pueden tal vez apoyar lo que son las cadenas productivas. Las municipalidades pueden apoyar a sus empresarios, sí, claro que sí, pueden establecer tal vez ferias, ¿no? Pueden impulsar ferias internacionales, pueden impulsar nuevos mercados, pueden impulsar la capacitación a sus productores. Eso corresponde a política comercial, a las políticas productivas. Podemos tener también políticas industriales. Entonces, todo aquello, toda aquella decisión que toman nuestras autoridades de los tres niveles de gobierno que buscan influenciar en el tema económico del Perú, pertenecen a este grupo de políticas económicas. Entonces, podemos tener diferentes tipos, ¿no? Hasta los ministerios pueden elaborar sus propias políticas que tienen que ver con este tema económico. El otro grupo que tenemos al lado de las políticas económicas son las políticas sociales. Ambos van de la mano, ¿no? Las políticas sociales también son decisiones, son disposiciones, pero que está relacionado con preservar, con mejorar el bienestar de las personas. Sabemos que nuestro país crece, sabemos que la economía trae más dinero, un tema de crecimiento económico, y a través de la política social se busca que ese crecimiento económico llegue a todas las capas de la sociedad. Por ejemplo, ahora último que hemos escuchado en lo que es la parte económica en el país, es el puerto de Chancay, ¿no? Va a impulsar, imagínense, ¿no? El potencial, tal vez algunos hayan escuchado, ¿no? Algunos comentarios de los especialistas en temas de puertos, ¿no? Perú se va a volver prácticamente un eje clave dentro de la economía a nivel Latinoamérica. O sea, va a llegar al Perú productos chinos y del Perú también va a poder salir hacia el mundo. Entonces hay un gran potencial, ello que va a involucrar pues un crecimiento económico. Va a haber bastante inversión, va a haber bastante dinero. Muy bien, pero ese crecimiento económico va a beneficiar a un grupo, a los que se dedican pues tal vez a la exportación, a la producción de productos que se puedan vender en el exterior. Entonces, ¿eso a través de qué hemos logrado ese crecimiento económico? A través de las políticas económicas. Y las políticas sociales buscan que ese crecimiento económico se distribuya en el resto de la población. Por ejemplo, una de las políticas, dentro de estas políticas económicas, una de las intervenciones que a mí me parece
muy bueno que se está impulsando es el tema de beca 18. Hace 2 años atrás, bueno, el año pasado, a través de beca 18 se financiaban 5.000 becas. Estas becas permiten de que muchos jóvenes tengan las mismas oportunidades que otros jóvenes con mayores recursos, ¿no? Jóvenes de la selva, jóvenes tal vez que no tienen padres, jóvenes tal vez que no tienen los recursos suficientes para poder estudiar. Entonces, les permiten de que pueda estudiar en la mejor universidad, en las mejores universidades del Perú y, ¿por qué no?, en el mundo, ¿no? Entonces, el año pasado eran 5.000 becas. Este año son 10.000 becas y para el siguiente año 2025 van a ser 20.000 becas. Entonces, el solo hecho de que tú le des una oportunidad de tener una educación universitaria, una educación superior a jóvenes de que tal vez nunca iban a poder acceder a este tipo de educación, haces de que cambie la realidad de esa persona. Y si cambia la realidad de esa persona, va a cambiar también el de su familia. Entonces, entonces tenemos recursos y hacemos que esos recursos lleguen también a las otras personas, corresponden a estas políticas sociales. Y aquí podemos tener múltiples ejemplos, ¿no? Por ejemplo, las políticas educativas, las políticas de salud, corresponden a este grupo, ¿no?, de políticas sociales. Se invierte en educación, por ejemplo, estamos hablando entonces de este grupo grande, ¿no?, que se llama políticas sociales. Muy bien, continuamos. Ahora, tenemos también lo que son las políticas sectoriales. Aquellas políticas que solamente tienen que ver con un sector determinado. Por ejemplo, recursos hídricos. Sabemos que recursos hídricos estás dentro de un sector, solamente lo que es tal vez agricultura, ¿no? O el transporte urbano. Aquí en Lima, la ATU, ¿no? Solamente está lo que corresponde pues al tema de la ATU. Entonces, las políticas sectoriales están o van a desarrollarse, van a implementarse solamente dentro del sector. Estas políticas sectoriales no son tan buenas. ¿Por qué? Porque los problemas que aqueja a la población son múltiples y su origen no tiene una sola causa. Luego, más adelante, vamos a ver un ejemplo. Entonces, como no tiene una sola causa, va a depender de un sector, va a depender de una entidad, va a depender de otro nivel de gobierno, darle solución. Hay ejemplos, ¿no?, de políticas sectoriales, como les digo, no son las más adecuadas. Luego tenemos las políticas multisectoriales. Como su nombre lo indica, van a participar diversos ministerios, diversos sectores. Este tipo de políticas sí son buenas, son mejores. ¿Por qué? Porque van a buscar afrontar los problemas desde diversos ejes. Tengo un problema, por ejemplo, de desnutrición. ¿A qué se debe la desnutrición? ¿Lo podemos solucionar solamente vacunando a los niños, dándoles suplementación? No, porque si en el agua, en la casa no consume agua clorada, pues no, se va a seguir enfermando. O si en la calle, en el lugar donde vive, arrojan desperdicios, de nada va a servir que se le da buena alimentación, ¿no? Entonces, ahí intervienen diferentes niveles de gobierno, otros sectores, ¿no? A eso se le denomina entonces, a este tipo de políticas que consideran la intervención de diversos ministerios, se le denomina como políticas multisectoriales. Y en la parte final vamos a ver ese listado. ¿Cuáles son políticas sectoriales? ¿Cuáles son políticas multisectoriales? Hay un Excel en el que se plana consolidada toda la relación de políticas nacionales que tenemos en el Perú. Muy bien, y por último tenemos las políticas transsectoriales. Son aquellas políticas que son transversales a las demás políticas, ¿no? Por ejemplo, el tema de la interculturalidad. También vamos a hacer un comentario más adelante sobre ese tema. Entonces, las políticas públicas finalmente van a terminar cuando se implementen un servicio, ¿no? Pero nuestra población es distinta, es diferente. No es lo mismo hablar de un niño que se encuentra en la Amazonía que un niño que se encuentra en la sierra o un niño que se encuentra en la costa, ¿no? O sea, son diferentes tal vez las necesidades, son diferentes las características que van a tener. Entonces, el servicio no se les va a dar pues a todos por igual. Tenemos que dar servicios personalizados, servicios adaptados, adecuados a la necesidad de cada una de estas poblaciones. Más adelante vamos a comentar un poco más sobre este tema. También la anticorrupción, ¿no? Que es ahora uno de los temas tal vez que más se habla, uno de los temas tal vez que más afecta, ¿no? Entonces, hay una política anticorrupción, por ejemplo,
en todas las especificaciones técnicas, términos de referencia para las contrataciones públicas, se hablan, ¿no? De lo que son el tema de anticorrupción. Hay una cláusula, ¿no? Donde dice, ¿no? Si es que se presenta o se detecta algún acto de corrupción, pues simplemente se va a cancelar ese contrato. Muy bien, y así podemos tener otro tipo de políticas también que son transversales. Luego también tenemos las políticas públicas que son de corte pluralista y las elitistas. ¿Cuál es la diferencia? A ver, cuando hablamos de políticas públicas pluralistas, se busca la participación de la mayor cantidad de personas. Por ejemplo, si yo quiero realizar alguna intervención en las gestantes, eh, pues tengo que pedir la opinión, ¿no? O sea, de ellas mismas, tengo que pedir tal vez la opinión, no sé, de las madres, de la población, porque esos servicios va a llegar directamente a ellos, ¿no? Y si no tenemos en consideración sus necesidades, sus requerimientos, sus preferencias, pues no van a ser aceptados del todo, ¿no? Tenemos, por ejemplo, aquí la Política Nacional de Lenguas Originarias, Tradición Oral e Interculturalidad. ¿Quiénes deben de participar aquí? Pues las personas, ¿no? Los adultos mayores o las personas que tienen prácticas culturales, que hablan tal vez otro idioma, entonces a ellos pues se les considera, ellos dan su opinión, qué debe de priorizarse, cuáles son las necesidades, qué servicios debe darse, cuál deberían ser los objetivos. Entonces, a través de estas políticas pluralistas se busca de que participe las personas, la población, los beneficiarios. Entonces, aquí se alinearía más, por ejemplo, lo que son las políticas sociales, porque es mejor recibir los aportes, la opinión de quienes van a ser beneficiarios para que cuando se implemente, para que cuando se destine recursos, no tengamos rechazos. Entonces aquí tenemos este grupo de políticas públicas pluralistas. Luego, luego tenemos las políticas públicas que son elitistas, pluralista y elitista. ¿Cuál es la diferencia? Que en estas políticas elitistas ya no se va a pedir la opinión, la participación de la población, de los beneficiarios. Lo va a determinar un grupo técnico, un grupo especializado. Por ejemplo, cuando se establecen las políticas monetarias. No hacen encuesta, no preguntan a nadie. Ellos hacen en el BCR, los especialistas, los economistas que están ahí, establecen, ¿no? De acuerdo a, no sé, a las proyecciones, de acuerdo a los resultados, de acuerdo, no sé, a los cálculos macroeconómicos que ellos realizan, establecen, ¿no? Los tipos de cambio, las tasas de referencia, cuánto dólar se va a comprar o cuántos soles se va a emitir. A nadie se le pide la opinión. ¿Por qué? Porque es un tema bien técnico, es un tema que necesita preparación bastante quien vaya a participar. Y así tenemos otro grupo de políticas, por ejemplo, como las políticas de relaciones exteriores, las políticas, aquí hay un ejemplo, la política de cooperación técnica internacional. Ahí no piden opinión a las personas, ¿no? Simplemente los técnicos, los que conocen del tema, establecen estas políticas. Entonces, dependiendo de qué tema se va a desarrollar, de qué política se va a desarrollar, las entidades pueden desarrollar políticas pluralistas o políticas elitistas. Muy bien, continuamos. Aquí hay algunos enfoques transversales que debemos de tener en cuenta cuando se trabaja las políticas públicas. Aquí nos habla del enfoque de género, las perspectivas de discapacidad, el enfoque territorial tenemos que tener en cuenta, ¿no? No hacerlo la política desde el nivel central, sino también conocer un poco la realidad, la necesidad a nivel territorial, el enfoque basado en derechos humanos y el enfoque intercultural. Estos puntos deben de ser considerados de manera transversal en todas las políticas públicas. Muy bien, entonces ahora vamos a ver el proceso que sigue una política pública. Para eso les voy a mostrar este pequeño ejemplo para entender, ¿no? La necesidad de las políticas multisectoriales. Muy bien. Entonces, aquí tenemos a la población. Y dijimos que esta población tiene una serie de problemas, ¿no? Problemas
tal vez en lo que es la educación, la salud, la seguridad ciudadana, transportes, entre otros, tiene múltiples problemas. Un ejemplo vamos a poner aquí de salud, en el tema de salud. Salud es bonito porque podemos poner múltiples ejemplos, o educación también, porque en algún momento todos nosotros nos hemos enfermado, ¿no? Muy bien, entonces pongamos, queremos desarrollar una política de salud o tenemos un problema público en el tema sanitario, en el tema de salud. Listo. ¿Quién va a participar? Entonces, el primero que tiene que participar es el Ministerio de Salud, ¿no? Todos vamos a decir Ministerio de Salud. Pero ¿será el único ministerio que participa? Obviamente que no. Necesitamos la participación del sector educación. ¿Por qué? Porque ¿dónde pasan la mayor parte del tiempo nuestros niños? Mira, los niños estudian desde los 3 años, si está establecido en el Perú, ¿no? 3, 4, hasta la secundaria, 15 años. Terminas la secundaria, 5 años más, dependiendo de la carrera, algunos pueden ser 6 años, ¿no? Pongamos, hasta los 20 años, pongamos, que has cumplido tu tiempo exacto, hasta los 20 años. Desde los 3 años hasta los 20 años te lo has pasado en las aulas educativas, inicial, primaria, secundaria, educación superior. Y si haces un posgrado, muchos más años. Entonces, nuestros hábitos, nuestras conductas, nuestro estilo de vida, ¿dónde lo aprendemos? En el hogar, obviamente, es la primera respuesta, pero luego también lo aprendemos de las aulas. Es por eso que tenemos que tener bastante cuidado con los compañeros de nuestros hijos, ¿no? Que tenemos hijos menores, tenemos que ver, ¿no? O sea, a veces en casa se le inculca valores, principios, cosas buenas, pero no sabemos, ¿no? Cómo son sus compañeros y a veces vienen con malas prácticas, a veces vienen hablando alguna grosería. Entonces, en el sector o en lo que es la parte de educación se determina, por ejemplo, el tema del lavado de manos. Los niñitos deben de aprender, ¿no? Que antes de comer se lava la mano. Entonces, este tema de formación de nuestros hábitos va a determinar nuestra salud. Muy bien, entonces necesitamos que para resolver problemas de salud también participe educación. ¿Será el único sector? Vamos a ver que no. Necesitamos también de este otro sector, que es vivienda, construcción y saneamiento. ¿Por qué? ¿Quién se encarga del tema del agua que consumimos? Es este ministerio, ¿no? Ahí también tenemos, por ejemplo, a los reguladores, podemos decir, ¿no? OTAS, SUNAS. Entonces, eh, si tu niño consume agua que no está adecuadamente clorada, si no tenemos el tema de alcantarillado, entonces se van a terminar enfermando. De nada te va a servir que el Ministerio de Salud les dé sus vacunas, les dé suplementos, de nada va a servir que el Ministerio de Educación en sus aulas, los profesores, ¿no? Les formen buenos hábitos, el tema de sus conductas, si en su hogar no tienen pues el acceso, ¿no? A una agua segura para el consumo. Muy bien. Otro ministerio que participa es ambiente. ¿Qué tiene que ver ambiente? Pues ellos se encargan de la contaminación, o bien, ¿no? Vigilan, controlan el tema de la contaminación ambiental. En las ciudades grandes, la contaminación es bastante, ¿no? El humo, el ruido, muchas veces no tomamos en cuenta el ruido, ¿no? Pero termina estresándote, que a la larga te va a terminar enfermando. Muy bien, entonces necesitamos la participación también de este sector. ¿De quién más? De agricultura y riego. Mira, su función que tiene este ministerio es muy importante, pero muchas veces simplemente no se realiza. ¿Ellos de qué se encargan? De la vigilancia de la inocuidad de alimentos y seguridad alimentaria. A veces pensamos que esa función le corresponde al Ministerio de Salud. No, o sea, el tema de que se tiene que vigilar qué cosa come la población le corresponde al Ministerio, bueno, ahora se llama Ministerio de Desarrollo Agrario, ¿no? Por ejemplo, hace unos años atrás, se acordarán, en otro país descubrieron que la leche, el Perú no es leche, esos enlatados que nos daban. Pero en el Perú no hay instituciones especialistas en el tema, en ese tema de alimentos. ¿Cómo es que recién otro país se da cuenta que esa leche que se da no es leche? Nos lo venden, lo promocionan diciendo que es leche. ¿No se dieron cuenta nuestras instituciones que pertenecen a este ministerio? Otro tema, tal vez algunos hayan escuchado, que cada cierto tiempo rechazan ciertos productos
verduras, frutas que se exporta a otros países. ¿Por qué lo rechazan? Porque hay una tolerancia, hay un límite que se pone al uso de agroquímicos, de pesticidas, de abonos, entre otros. Entonces, si se supera ese porcentaje permitido, simplemente ese país, ya sea Europa, Asia o Estados Unidos, no te lo va a aceptar. ¿Y qué sucede con ese producto? Con ese lote. Simplemente se, no sé, se bota o se entierra, ¿no? ¿Dónde termina parando esos productos que son rechazados por otros países porque tienen alta concentración de químicos? En nuestros mercados peruanos. Entonces nosotros terminamos comiendo productos que han sido rechazados por otros países. Hace poco tal vez hayan escuchado, ¿no? Por el TikTok y algunas redes sociales se viralizó de que la cebollita china es uno de los productos que tiene mayor cantidad de químicos, el tomate, la fresa, entre otros productos. Y nosotros consumimos confiados, pues, de que está bien, son frutas, son saludables. ¿Quién tiene que ver ese tema? De que estos productos, el, los abonos, los fertilizantes, las pesticidas que se puede echar, los fungicidas, entre otros los elementos químicos con el cual se logra una buena producción, ¿quién tiene que controlar? ¿Quién tiene que ver que se respete esos estándares establecidos a nivel internacional? Este sector, pero simplemente no escuchamos, ¿no? No escuchamos ningún pronunciamiento, existen las entidades, pero que simplemente no cumplen. Y al final, a la larga, ¿qué va a pasar? ¿Por qué hoy en día muchas personas se están enfermando, por ejemplo, con el tema del cáncer? Es por este tema, ¿no? Estamos descuidando esta vigilancia de la iniquidad de los alimentos. ¿Qué otro sector más? Trabajo y promoción del empleo. ¿Ellos en qué? Su participación es en el tema de seguridad y salud en el trabajo. Antes no se tomaba en cuenta, por ejemplo, el tipo de silla que utilizamos en el trabajo. No se tomaba en cuenta, por ejemplo, el tema del mouse que utilizamos, ¿no? Hoy en día se busca que las sillas sean ergonómicas, que el mouse sea ergonómico. ¿Por qué? Porque pasamos 8 horas en una posición, 8 horas sentados, entonces terminamos malogrando pues nuestra columna vertebral, terminamos dañando o afectando, ¿no? Nuestra mano, ¿no? Y eso a la larga, ¿en qué va a terminar? En un problema de salud. Luego también tenemos aquí a cultura. ¿Cultura cómo participa en el tema de salud? Pues en aquellos lugares, ¿no? Donde no se habla el español, sino tienen sus propios idiomas, entonces ahí se tiene que dar el servicio, ¿no? En sus idiomas, en el tema de la pertinencia cultural, adecuado a las características, a las costumbres que tiene esta población. Y así podemos citar la participación de otros ministerios, de otros sectores, ¿no? Que hemos visto tal vez los más generales, los más comunes. Entonces, si quiero solucionar problemas de salud, no basta la intervención del Ministerio de Salud, necesitamos la intervención de otros ministerios, pero solamente de los ministerios, no, también necesitamos la participación de los niveles de gobierno, el gobierno nacional, los gobiernos regionales, porque los gobiernos regionales administran todo lo que son los establecimientos de salud, los hospitales, los institutos, quien compra equipos, ambulancias, quien destina recursos para la compra de medicamentos es el gobierno regional. Y también las municipalidades, porque las municipalidades tienen que ver con el tema del servicio de agua potable, el tema de alcantarillado, desagüe, ¿quién se encarga de la limpieza pública? Las municipalidades, el tratamiento y disposición final de los residuos sólidos a cargo de las municipalidades, ¿quién se encarga, por ejemplo, de vacunar a los perros, a los caninos? ¿Quién se encarga? La municipalidad. ¿Quién se encarga del tema de los servicios higiénicos en los parques? ¿Quién se encarga? La municipalidad. ¿Quién se encarga de fiscalizar la emisión de gases tóxicos, de humo de los carros? La municipalidad. El tema de los ruidos también es la municipalidad. Entonces, como pueden ver, tienen muchas funciones en lo que es salud. Ya, entonces, quiero solucionar el problema de salud. Necesito la participación de otros sectores. Necesito la participación de los niveles de gobierno. Pero solamente de ellos, no. También necesitamos la participación de los niveles perdón, de los poderes del Estado. Necesitamos la participación del poder legislativo porque ellos, ¿qué van a hacer? Van a aprobarte leyes en tema de salud. Ellos van a fiscalizar, ellos pueden llamar al ministro de salud
y hacerle una interpelación, ¿no? Como antes sucedía. Entonces, si queremos tal vez, no sé, reconocer algún derecho a algún acceso de salud, eso se puede aprobar a través de una ley. Lo que hablábamos de los octógonos, tema de salud, ¿cómo se aprobó? A través de una ley. Queremos que se monitorice mejor el uso o el consumo de los alimentos, de los productos agrícolas. Eso se puede legislar a través de una ley, se puede hacer obligatorio a través de una ley. Entonces, la participación que tiene este poder legislativo en lo que es el tema de salud o los problemas de salud en la población también es importante. Luego también el Poder Ejecutivo, ¿no? Obviamente, porque dentro del Poder Ejecutivo está el MINSA, el Ministerio de Salud, y desde ahí se planifica, se elabora, se diseña lo que son las políticas públicas. Se hace un seguimiento, se hace una evaluación, se establecen las normas técnicas, se establecen las guías, los protocolos de cómo dar las atenciones en salud. Y por último, también necesitamos la participación del poder judicial, del tercer poder que tenemos, ¿no? El poder judicial. Porque ¿qué sucede si no sé, no me atienden bien o hacen una mala práctica o alguien fallece? ¿A quién se hace la denuncia? Pues ante el poder judicial, ¿no? Ellos se van a encargar de administrar justicia ante denuncias en materia de salud. Como pueden ver entonces, si queremos resolver un solo problema que estamos identificando aquí de salud, necesitamos de los sectores, necesitamos de los niveles de gobierno, necesitamos de los poderes del Estado. Solamente de ellos nos está faltando un actor clave, un actor tal vez que depende mucho este tema de salud. ¿Quién es? Pues la misma población. La misma población tiene un rol importante, ¿no? Por ejemplo, quién se tiene que cuidar, quién tiene que hacer ejercicios, quién tiene que ver en qué se alimenta, quién es, quién tiene que ir a sus controles, quién tiene que tomar sus medicamentos, quién tiene que cumplir con las indicaciones que le da el médico, es la misma población. Entonces, el último actor, si queremos resolver problemas en materia de salud, es la misma sociedad civil, son las empresas privadas, son las ONGs, las iglesias, los movimientos sociales, partidos políticos y otras organizaciones que podemos tener dentro de nuestra comunidad. Como pueden ver, entonces es bastante complejo querer elaborar, querer desarrollar una política pública que nos permita dar solución a algún problema público. Este mismo ejercicio podemos hacer con el resto de, no sé, de las necesidades, de los problemas que se ha podido identificar, y ahí se ve, ¿no? La complejidad. Y a veces eh, decimos, ¿no? ¿Y por qué no se puede solucionar este problema? Porque no solamente depende de un sector, no solamente depende de un nivel de gobierno, no solamente depende de una entidad, sino que se requiere la participación, como pueden ver, de manera conjunta, de una serie de entidades, de niveles de gobierno, de poderes de Estado, de sectores. Muy bien. Entonces, para que se pueda implementar una política pública, o una política pública tiene un proceso, ¿no? Un proceso que ese plan lo ha resumido en tres etapas. Tenemos en primer lugar la etapa uno, que es la formulación. La parte de la formulación se podría decir que ahí está el diseño, ¿no? De la política pública. La primera etapa es la formulación, la etapa 2 es la implementación y la etapa 3 es la evaluación. Sencillo, ¿no? Primero diseñamos nuestra política pública, listo. Pero una política pública que está muy bien diseñada no basta, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer con esa política pública? Pues tenemos que implementarlo, ¿no? ¿Cómo se implementa? Los ministerios, normalmente ellos se encargan de esta parte, de la formulación. Los que lo terminan implementando son los gobiernos regionales y las municipalidades. En la mayoría de políticas públicas, la función de formular, la función de diseñar políticas públicas, nacionales en este caso, corresponde a los ministerios. Y la implementación se da desde los gobiernos regionales y los locales. La tercera etapa es la etapa de la evaluación. Esta etapa de la evaluación lo podemos subdividir en lo que es seguimiento y también la evaluación. Y muchas veces cuando hablamos de evaluación podemos pensar que se desarrolla ya al finalizar, ¿no? No, la evaluación se puede hacer al inicio. O sea, yo puedo evaluar el diseño, la formulación de una política pública. Está bien elaborada, sus objetivos está bien, la identificación de problemas es el correcto,
sus indicadores me van a poder ayudar a medir el avance, entonces puedo evaluar al diseño, puedo evaluar también la implementación que se está realizando. Entonces, si bien es cierto, aquí la evaluación lo están considerando en la parte final, sin embargo, la evaluación es transversal, ¿no? O sea, podemos desarrollarlo en cualquier etapa y no necesariamente esperar, ¿no? De que concluya, no sé, son políticas públicas, por ejemplo, para el 2030. Esperar que llegue el 2030 y recién ahí querer evaluar. ¿De qué me va a servir esa evaluación? Ya no hay mucho, ¿no? Sí, ya pasaron los años, pero si yo hago una evaluación, por ejemplo, el 2025, muy bien, entonces ahí puedo tomar algunas medidas, algunas decisiones, puedo hacer algunos ajustes, puedo hacer algunos cambios que me ayuden a que se cumpla, a que se logre, ¿no? Los objetivos, las metas que me he planteado en esa política pública. Entonces, en la parte inicial vamos a tener el problema público, lo que aqueja, lo que necesita la población, ¿no? Y en la parte final vamos a tener los resultados. ¿Qué son los resultados? Son los cambios. Si tengo mi población, por ejemplo, o mis niños, no tengo niños con, no sé, deficiente comprensión lectora. Ese es mi problema público. Voy a pasar por todo este proceso de la política pública, en este caso sería una política pública educativa, y una vez que he cumplido esta política pública, una vez que se ha implementado, se ha formulado, se ha hecho el seguimiento, tendría un resultado. ¿Cuál sería? Si mi inicial era, o la parte inicial, la parte del origen era niños con deficiente comprensión lectora, aquí tendría un resultado que sería lo opuesto, ¿no? Niños con adecuada comprensión lectora. Muy bien, a ver, estamos pasando. Ahora, pero para que esta política pública pueda implementarse, necesita de una serie de instrumentos. O sea, como comentábamos en la parte inicial, la política pública, ¿qué es? La política pública es la decisión. La política pública pertenece al ámbito de la estrategia, ¿no? Necesitamos implementar. ¿Y cómo podemos implementar las políticas públicas? Pues a través de instrumentos. Instrumentos como que tenemos una serie de instrumentos aquí. ¿Hay otros instrumentos? Sí, pueden haber otros instrumentos más. Las leyes ya le hemos mencionado, ¿no? La ley de los octógonos pusimos como ejemplo, o alguna otra ley que podría crearse para que se controle, no sé, el tema de los pesticidas que pusimos como ejemplo. Otro instrumento pueden ser los planes, las estrategias, ¿no? Los planes operativos, los planes estratégicos, las estrategias que se puedan establecer, los programas, los proyectos corresponden a esta parte de aquí de las estrategias y los planes. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos de presupuesto. ¿Qué haríamos sin un presupuesto? Decían, no, una política pública sin un presupuesto no va a servir. ¿Por qué? Porque las políticas públicas me van a terminar siendo buenos deseos. ¿Qué vamos a necesitar? Siempre algún plan, alguna estrategia, alguna política pública debe de tener un respaldo presupuestario. Si no, simplemente no sirve ese plan, esa política. Muy bien. También podemos establecer ciertos incentivos. Los incentivos, por ejemplo, podemos establecer incentivos para la misma población o para las entidades públicas. Pongamos entidad pública. Tú quieres que tu entidad pública mejore su desempeño. Quieres que tu entidad pública, por ejemplo, una municipalidad, brinde mejor atención o intervenga mejor en lo que es la recolección de residuos sólidos, la recolección y disposición final de residuos sólidos. ¿Cómo le incentivarías? A través de el programa de incentivos a la gestión municipal. Le dices, mira, si tú me cumples esta meta, este indicador, yo te voy a dar más presupuesto. Entonces, el incentivo es como un premio, como una recompensa que se le da al cumplimiento de ciertos indicadores. Y así tenemos indicadores o incentivos, ¿no? De la desnutrición, de seguridad ciudadana, de mercados, todos los años se va actualizando. Y también se puede dar para personas, ¿no? Hay indicadores o hay incentivos, por ejemplo, si es que cumplen indicadores, si es que cumplen metas en lo que son atenciones, creo que los docentes también tienen, los jueces, los fiscales también tienen ciertos incentivos. Si eso no es suficiente, también se puede establecer sanciones. Aquí, ¿quién intervendría, por ejemplo?
la Contraloría General de la República. Si recordarán, hace unos años atrás, cuando no se ejecutaba el presupuesto destinado para las emergencias, para los deslizamientos en el norte con las lluvias, y tenían pues las municipalidades, los gobiernos regionales, gran cantidad de presupuesto y no se ejecutaba. ¿Qué propuso? ¿Qué propuso la Contraloría en ese entonces? Propuso de que si un alcalde o un gobernador regional no ejecutaba el presupuesto destinado para las emergencias, no todo el presupuesto, sino solamente el presupuesto que se destinaba, que se transfería para la atención de las emergencias, se le iba a denunciar penalmente. Pero, ¿qué sucedía? Que la no ejecución del presupuesto no está tipificado como delito en el Código Penal, ¿no? Entonces se tenía que hacer una modificación, una ley donde se incorpore como delito, todo un trámite. La propuesta era interesante, ¿no? La propuesta era buena, porque si yo soy alcalde y si no gasto ese presupuesto, sé que puedo irme a la cárcel, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a priorizar, voy a ejecutar ese recurso, voy a organizar a mi personal para que se ejecute el presupuesto, ¿no? Lamentablemente quedó pues en una propuesta y no se cumplió, pero sí, ¿no? Correspondería dentro de este grupo de sanciones, ¿no? Para que se pueda cumplir la ejecución. Entonces, es un instrumento también de política pública las sanciones que se puede establecer. Y por último, también está el tema de la información, el tema de la sensibilización, el tema, por ejemplo, de, no sé, en los medios de comunicación, mostrar la importancia de los controles a los niños, ¿no? Los niños recién nacidos necesitan sus vacunas, necesitan sus controles, necesitan que se les pese, se les talle, y muchas personas pues no les importa mucho el tema de sus controles, ¿no? De los niños. Pero si tú le concientizas, tú le explicas, le haces entender, pues vamos a lograr, ¿no? Que tal vez esos niños vayan en mayor cantidad hacia sus controles. Lo mismo sucede con las gestantes o en diversos temas, ¿no? El tema de la información, de la sensibilización es importante para que se puedan implementar las políticas públicas. Muy bien, continuamos. Aquí tenemos un gráfico de ese plan que nos habla sobre la articulación de las políticas y los planes. Vamos a comentarlo súper rápido para continuar, porque esto en realidad lo podemos encontrar, ¿no? En lo que ha publicado CEPLAN en sus guías, donde nos dice que las políticas tienen sus planes. Tenemos nuestras políticas de Estado, y tiene que haber un plan que lo implemente. ¿Cuál es ese plan? El Plan Estratégico de Desarrollo Nacional. Tenemos las políticas nacionales. ¿Cuál va a ser el plan que ayude a implementar? El Plan Estratégico Sectorial Multianual. Tenemos nuestras políticas regionales. Necesitamos un plan. ¿Cuál va a ser ese plan? El Plan de Desarrollo Regional Concertado. Tenemos nuestras políticas locales. Muy bien, tenemos que tener un plan. ¿Cuál va a ser ese plan? Plan de Desarrollo Local Concertado. Tenemos políticas institucionales. Necesitamos un plan. ¿Cómo se llama ese plan? Plan Estratégico Institucional, el famoso PI. Entonces, de esa manera es como ese plan establece, ¿no? El alineamiento de las políticas públicas con los planes estratégicos. Cada una de estas políticas tiene que tener un plan que ayuda a implementarlo. Hay que tener en consideración que la parte del diseño de la política pública o de las políticas públicas no solamente es una parte técnica. Muchas veces nos preguntamos, ¿no? El por qué cuando elaboramos o identificamos una necesidad y queremos dar solución a través de un programa, de un plan, de una política pública, no es considerado, no es priorizado. Eso se debe a que las políticas públicas tienen un componente técnico, pero también tienen un componente político. Y finalmente, ¿quién decide cuál va a ser la finalidad, cuál va a ser la prioridad que se le va a dar a los recursos, al presupuesto que tiene la entidad? ¿Eso no es acaso una decisión política? Claro que sí, entonces tenemos que tener bien en cuenta eso. Si nosotros queremos que se priorice alguna intervención, que se priorice algún plan, que se priorice alguna política, algún programa, no nos quedemos solamente en la parte técnica, porque la parte técnica corresponde a lo que hemos mencionado en las láminas anteriores, donde está que debemos definir el problema, donde está
que debemos establecer el diagnóstico, la formulación, el diseño, donde debemos tal vez elaborar, no sé, las metodologías, donde debemos establecer nuestros indicadores, los servicios que se va a dar. Toda esa parte es la parte del análisis técnico, ¿no? Pero no es suficiente. La otra parte del proceso político también es importante. ¿Cómo hacemos para que ese tema que a nosotros nos interese sea priorizado por nuestras autoridades? Pues ese problema tiene que ingresar dentro de la agenda política. ¿Cómo podemos lograr eso? De diversas maneras, ¿no? En la parte final también les voy a dejar un material adicional donde se da algunas recomendaciones para que algún problema público sea priorizado en la agenda política, ¿no? Entonces, podemos ver un tema de sensibilización, podemos hacer uso de las redes sociales, podemos hacer protestas, marchas, podemos buscar alianzas con otros actores políticos, si estoy en una municipalidad, a través de los regidores, buscar otros mecanismos, ¿no? No sé, en la radio, en la televisión, en las redes, que hoy en día muchos lo utilizan. Entonces, cuando elaboramos políticas públicas, debemos de tener en consideración que no solamente tiene que ver la parte técnica, sino también lo que finalmente va a decidir a dónde se destinan los recursos va a ser ese aspecto político. Muy bien, luego continuamos con el enfoque intercultural de las políticas públicas. Este es un tema que a mí me interesa porque he visto de cerca, ¿no? Algunas situaciones de cómo se termina implementando una política pública que se ha destinado una serie de recursos, pero que al final no termina dando resultados porque no tuvimos en cuenta este tema de la interculturalidad. Entonces vamos a dar un pequeño concepto de qué es la interculturalidad. La interculturalidad es un proceso de interacción, de comunicación y de relación entre personas de diversas culturas. Somos diferentes, tenemos diversas culturas, costumbres, creencias, y esto se tiene que dar pues de manera respetuosa y equitativa. Muy bien, entonces, este tema del enfoque intercultural en las políticas públicas hoy en día se da con mayor reconocimiento, hoy en día se propicia bastante, hoy en día ya es considerado como obligatorio en la formulación, en el diseño de las políticas públicas, porque nuestra población, nuestra sociedad está cada vez más diversificada, es globalizada, y el día, por ejemplo, el tema de la migración, llegan personas de otros países, vienen a vivir en el Perú, también hay peruanos que se van a otros países, entonces nuestras culturas pues se están mezclando, nuestras culturas, hay ese intercambio cultural, ¿no? Entonces es necesario pues reconocer, ¿no? Esas diferencias que tenemos entre personas, de sus beneficios como es la cohesión social, el desarrollo económico, el tema de la gobernanza, el tema de la educación, de la adaptabilidad y resiliencia, ¿no? Entonces tiene una serie de beneficios trabajar a través de la interculturalidad. Entonces, los servicios públicos es lo que finalmente termina dando una política pública, debe de darse con esta pertinencia cultural. ¿Por qué? Por lo que ya hemos comentado, nosotros somos personas diferentes, ¿no? Cada uno de nosotros somos diferentes. Cada uno de nosotros tenemos nuestras propias particularidades en lo que es, por ejemplo, edad, niños, jóvenes, adultos, en lo que es sexo, varones y mujeres, con diferentes necesidades, en lo que es también las personas que tienen discapacidad, ¿no? Entonces, cada uno de estos todavía se puede hacer una diferenciación a nivel cultural. Por ejemplo, no sé, aquí estamos viendo, ¿no? De la parte de la Amazonía, población afroperuana, población de la sierra, población de la selva, tal vez de la costa. Entonces, cada uno de ellos pues son diferentes, ¿no? Y lo que se debe dar entonces es un servicio que se adecue a las necesidades, a las características que tiene cada una de estas personas en función a la edad, en función al sexo, en función a la discapacidad, ¿no? Muy bien, entonces aquí tenemos los servicios públicos con pertinencia cultural, los cuales deben de incorporar el enfoque intercultural
tanto en la gestión, o sea, cómo se va a desarrollar la parte de la gestión y también cómo se va a dar la parte de la prestación. Si hablamos de salud, servicio de salud; si hablamos de educación, el servicio educativo. Esto implica la adaptación de todos los procesos y también tenemos que tener en cuenta sus características, ¿no? Tanto geográficas, o sea, dónde vamos a dar el servicio, las características ambientales, las características socioeconómicas de las personas que van a recibir el servicio, las características lingüísticas también, ¿no? Hay lugares en el Perú, en la Amazonía, en la sierra, donde no hablan pues no hablan el español, no hablan su propio idioma, tienen sus propias costumbres, como habíamos comentado, entonces el servicio se tiene que dar de acuerdo a lo que se necesita, ¿no? Luego vamos a ver más adelante algunos ejemplos de cómo se ha logrado, ¿no? Hay intervenciones que sí han logrado implementar o incorporar la pertinencia cultural en la entrega de sus servicios. También se tiene que hacer una valoración e incorporación de la cosmovisión y concepciones del desarrollo y bienestar. Porque para nosotros, que una población sea desarrollada o una población reciba sus servicios, yo lo puedo pensar de una determinada manera, ¿no? Pero tal vez en otros lugares lo vayan a entender de una manera diferente. Por ejemplo, eh, en lo que es la revisión de las damas, de las mujeres, ¿no? Sabemos de que por el tema del cáncer de cuello uterino tienen que realizar sus controles, ¿no? Entonces, tal vez en las ciudades es algo normal, ¿no? Se acepta como tal, pero hay ciertas zonas rurales donde, debido tal vez a las creencias o debido a la religión, eh, un médico varón, un obstetra varón, no puede tocar a las mujeres, ¿no? Entonces, si tú mandas a esos lugares solamente, o tienes un médico, un obstetra, no vas a lograr lo que tú estás buscando, ¿no? De que se hagan sus controles, de que se hagan sus revisiones. ¿Por qué? Porque las mujeres no van a ir. Si tú no tienes en cuenta entonces esas costumbres, de nada te va a servir que destines recursos, ¿no? Para hacer esos controles. ¿Qué necesitas entonces? En ese caso, pues enviar ya mujeres, ¿no? Tienes que adecuarte a las características que tiene tu población. Muy bien. Hay algunas pautas que se ha establecido en este caso, quien establece esto es el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, las pautas para la integración del enfoque intercultural en los servicios públicos. Nos dice que en primer lugar tenemos que conocer a nuestra población, quiénes van a recibir el servicio, sus características, tenemos que saber dónde viven, sus costumbres, eso es lo primero, conocer a tu población. Luego, como paso número 2, se tiene que incorporar la perspectiva intercultural en la parte de la planificación. ¿Qué quiere decir? Este tema debe de estar considerado en tu PI y también en tu POI. La parte o el número 3, el paso número 3, es el tema de la infraestructura. La infraestructura debe de estar adecuado a las características que tiene tu población, porque tal vez alguna gestante de una comunidad nativa llega al puesto de salud, al centro de salud, al hospital, te va a asustar porque es un lugar que nunca ha visto, nunca ha estado, va a estar tensa, va a estar con nervios. Entonces, hay algunos servicios de salud, como con el enfoque intercultural, se adecua, ¿no? Se adecua a las características, ¿no? Que tiene bueno, esa persona, de acuerdo a sus costumbres, y de esa manera, ¿no? La población acepta más el servicio, ¿no? El tema de la accesibilidad también, ¿no? Personas con discapacidad necesitan silla de ruedas, necesitan tal vez algunos que no pueden ver, ¿no? En sistema braille, entre otros, ¿no? Número 4 es el tema de la comunicación, ¿no? Entonces aquí tenemos que tener en cuenta qué idioma habla la población que va a recibir, ¿no? El servicio que tú estás ofreciendo, ¿no? Entonces, en caso de que los profesionales no puedan aprender, necesitamos aquí, por ejemplo, los intérpretes, ¿no? Aquí se podría trabajar con lo que es el Ministerio de Cultura. Número 5, el paso número 5 es que el material que nosotros tenemos de difusión, de sensibilización, de información, estén adecuados a las costumbres, al idioma,
a cómo ellos ven, ¿no? El servicio. Y se elaboran de esa manera, pues, tus trípticos, tus folletos, si quieres desarrollar, no sé, medios audiovisuales, algún video así, entonces hacerlo en su idioma, ¿no? He visto algunos programas, por ejemplo, les tomo como referencia Beca 18 porque he tenido, bueno, o sea, he tenido ahí, no he revisado bastante lo que es este programa porque me interesa, ¿no? Tiene audios donde da información en diversos idiomas. Tú quieres escuchar de lo que es este programa Beca 18 y vas a encontrarlo en quechua, en aymara, en otros idiomas que se hablan también en la selva. Paso número 6 es que se adecúen los instrumentos de gestión que tienen las entidades de acuerdo pues a las características que vaya a tener su población. 7 es que la normatividad que desarrollan los sectores, bueno, en este caso también los gobiernos regionales y las municipalidades, establezcan ciertos cuidados, ¿no? Ciertos cuidados para el tratamiento que se vaya a dar a estas personas. Es por eso que se prohíbe, por ejemplo, con ordenanzas municipales, ¿no? Y vemos, ¿no? Dicen, en este lugar o en esta oficina, en este ambiente, está prohibido el tema de la discriminación, ¿no? Entonces, ahí pues necesitamos los documentos que correspondan, ¿no? Y también el tema de las sanciones. Y por último está el fortalecimiento de las capacidades del personal. Necesitamos capacitar en tema del enfoque intercultural. Hay algunas entidades, por ejemplo, que ofrecen cursos gratuitos de quechua, de aymara, ¿no? Para sus trabajadores. Y eso es bueno, ¿no? De esa manera se está logrando incorporar, ¿no? Las características, las necesidades, las particularidades que tienen estas personas al servicio que van a recibir de las entidades públicas. Muy bien. Pero esto obviamente tiene sus retos, tiene sus desafíos, no es simplemente lo vamos a implementar porque así ha sido establecido en una ley o en una política pública, ¿no? Eh, el primer gran reto a superar es que estas mejoras que se ha realizado en el tema de la interculturalidad ha comenzado financiado por otras entidades o por entidades cooperantes, ¿no? Por otros países, por otras organizaciones, lo que es cooperación internacional, ¿no? He visto, he sido testigo en los trabajos anteriores que he tenido de que hay entidades, ¿no? Del gobierno español, del gobierno japonés, del gobierno coreano, que financian, ¿no? Intervenciones que se realizan en la Amazonía, en la sierra, y ellos son los que asumen, ¿no? Pero ¿qué sucede si estas entidades dejan de financiar? Pues que simplemente esas mejoras que se han realizado en dar servicios interculturales se dejan de lado. ¿Por qué? Porque no han sido absorbidos, no han sido reconocidos por las entidades públicas, por los gobiernos regionales, por las municipalidades. Esa es una debilidad que tenemos actualmente, ¿no? Muchos de los servicios interculturales que se promocionan hoy en día no tienen un financiamiento permanente por parte de las entidades públicas, sino que dependen de fondos que provienen de la cooperación internacional. Otro tema a tener en consideración en la parte normativa es que muchos de estos aspectos ya están regulados. Hay políticas, hay leyes que ya establecen, ¿no? Cómo se debe dar el servicio, que es obligatorio, pero una política que necesita para que se pueda implementar. Dijimos que necesita de una serie de instrumentos, ¿no? Entonces, muchas de estas leyes, de estas políticas, no tienen planes, no tienen presupuesto, planes sin financiamiento. Imagínense qué podemos hacer una muy buena política con todo lo que corresponde para su diseño, pero que simplemente no tiene financiamiento. Otro tema es la rotación del personal formado. ¿Cómo se explica esto? De que, por ejemplo, tú das un servicio en la Amazonía, eh, le capacitas, le das cursos gratuitos, aprende el idioma, está dando ya los servicios, se le presenta una mejor oportunidad laboral. ¿Qué va a hacer ese personal? Simplemente renuncia y se va a trabajar en la otra entidad donde le van a pagar más. Y el tema de la rotación
va a ser constante, porque cada uno de nosotros buscamos nuestra mejoría, ¿no? Buscamos un mejor sueldo, mejores oportunidades laborales, tal vez ya nos hemos cansado, queremos trabajar en otra institución. Eso va a ser siempre, o sea, no hay forma de evitar la rotación del personal. Entonces, la propuesta que se hace aquí es que estos temas de interculturalidad debe de ser considerado en la formación universitaria, ¿no? No sé, el personal de salud, el personal de educación, no sé, de los otros profesionales que una vez que egresan van a terminar atendiendo a la población. Luego también otro de los problemas a superar es que normalmente no es priorizado el enfoque intercultural, no se prioriza otras intervenciones, otros temas que son más vendibles, que son más comerciales, que podemos tal vez mostrar, no sé, en reuniones internacionales. Entonces, es por eso que a veces no se le da la importancia y como tal no se le da recursos necesarios, ¿no? Esto de que depende de la cooperación internacional, ya lo hemos mencionado. El otro tema es que necesitamos mezclar o combinar o unir, ¿no? Lo que es el conocimiento ancestral con el conocimiento científico, ¿no? Por ejemplo, en la Amazonía eh, o en la sierra, ¿no? Tienen sus propias costumbres o tienen sus propias plantas medicinales, ¿no? Entonces llega alguien que ha sido formado en una universidad y dice, mira, ¿sabes qué? Esta pastilla tómate, las hierbas no sirven. No, o sea, estas personas han vivido durante cientos de años, sus ancestros, y han aprendido un conocimiento de las plantas, del agua, de la tierra, del aire. Ellos han estado muchos años ahí y se curaban de esa manera, ¿no? Pero a veces cuesta, ¿no? A veces cuesta entender eso, ¿no? De que hay plantas medicinales que curan realmente, ¿no? Entonces necesitamos esa complementariedad, ¿no? Entre el conocimiento científico, el conocimiento que nos han dado en las aulas, con el conocimiento ancestral, ¿no? Actualmente no sucede así, ¿no? Simplemente se deja de lado y decimos que no sirve, ¿no? Pues no, no es así, o sea, hay cosas que sí pueden ser rescatados. Y por último, el tema de la participación ciudadana, ¿no? Es importante que nuestras comunidades indígenas, amazónicas, nuestra población rural, sea considerado, ¿no? Sea considerado dentro de estas intervenciones. No como simples usuarios, como simples beneficiarios, sino como gestores, ¿no? Sino como los que dirigen, los que tienen participación. Y hay intervenciones públicas que así se han desarrollado. Por ejemplo, si hablamos de los núcleos ejecutores, ¿no? Habrán escuchado hablar de los núcleos ejecutores que desarrolla FONCODES. Es la misma población que se organiza en núcleos ejecutores que están conformados por 200 personas. A ellos se les da el dinero, hay un presidente, hay una junta directiva, y ellos son los que gastan ese presupuesto, ¿no? Por ejemplo, no sé, la prioridad que sea, a ver, pongamos, no sé, rehabilitar algún camino, por ejemplo, ¿no? Esa es la prioridad. Entonces, el núcleo ejecutor se va a encargar de, no sé, comprar los materiales, los bienes, va a organizar a su población para que trabajen. O necesitamos, no sé, comprar insumos para, no sé, fortalecer, no sé, la agricultura en un determinado lugar. Ellos se van a encargar de la compra, ellos se van a encargar de buscar proveedores, ellos se van a encargar de la distribución. Entonces, la población no lo estamos viendo simplemente como un usuario, un beneficiario que recibe sin decirte nada, ¿no? Sino que ellos se van a encargar de gestionar, ¿no? De, si es que no se gasta el presupuesto, si es que no se termina comprando esos bienes, esos recursos, esos servicios, la responsabilidad es compartida, ¿no? Así como Foncodes, hay otras intervenciones, otros programas que están poco a poco implementando eso, ¿no? De hacer copartícipe a la población. Es interesante también este tema de la participación ciudadana en lo que es la gestión pública. A continuación vamos a ver algunos ejemplos de políticas interculturales. Son tres casos que vamos a ver. Aquí tenemos, por ejemplo, este modelo de servicio educativo intercultural bilingüe. Vamos a ver este video y los otros dos le dejamos como material para que ustedes ya cuando tengan la PPT puedan visualizar. En esta oportunidad vamos a ver solo uno de ellos.
A ver, atentos por favor. También somos sujetos de derecho. ¿Qué es una escuela de educación intercultural bilingüe? En palabras sencillas sería educar en dos lenguas y en dos culturas. Pero primero siempre partiendo desde su lengua y desde su cultura, porque los estudiantes de pueblos originarios, ¿no?, andinos amazónicos, también somos sujetos de derecho. En ese marco, la educación debe ser pertinente, con calidad y con equidad. En una escuela IB no debe faltar un maestro mínimamente con nivel oral en la lengua, ¿no? Este maestro bilingüe debe ser el mediador cultural, ¿cierto?, el que promueva, difunda, que articule, que continúe ese proceso de socialización de los niños andinos, amazónicos. Ese es un primer requisito para una escuela IB. Lo segundo es el tema de currículum. Si bien es cierto que estábamos dentro de un marco curricular, un diseño curricular nacional que está pensado desde el castellano y que está pensado desde una sola lengua, entonces monocultural y es monolingüe. En ese marco, la EIB ya no es para escuelas rurales, para las escuelas que están en las comunidades, sino el modelo de servicio EIB ahora tiene varias, diríamos, matices. Una IB para escuelas donde la lengua y la cultura está viva. Esa es la IB de fortalecimiento cultural. Una IB donde el aymar y el quechua está desapareciendo, se está perdiendo. Ahí es la IB de revitalización lingüística, porque hay la necesidad de recuperar la lengua. Y la escuela tiene esa tarea de recuperar la lengua. Y una IB para este contexto más citadino, más urbano. Una IB para contextos urbanos. Entonces, ¿por qué? Porque hay mayor nivel de migración. Nuestras comunidades están vacías, pero están las poblaciones acá. Entonces, hay que trabajar una IB en contextos urbanos. Y con más razón en las ciudades, porque es donde hay mayor marginación, discriminación, racismo. Entonces, el modelo de servicio en IB está mirado desde 3 puntos de vista, ¿no? Y no solo primaria, sino estamos desde inicial, pronoí y ahora entrando a nivel secundario a trabajar educación intercultural bilingüe, por esta razón que te dije que estamos bajos niveles en aprendizaje. Muy bien, entonces este es un caso de implementación de un servicio, en este caso un servicio educativo, a lo que es con pertinencia cultural, ¿no? Adecuar a las características, a las particularidades que tiene. A ver, continuamos. Ya, aquí este lo vamos a dejar para que ustedes puedan visualizar. Esto es una intervención que realiza Pensión 65, que es saberes productivos, ¿no? Este es un video también así interesante de ver, ¿no? Eh, a través de este programa, Saberes Productivos, se busca revalorizar el conocimiento que tienen los adultos mayores, ¿no? Los adultos mayores tienen la experiencia, ¿no? Los años vividos, ¿no? Por eso es que se llama saberes productivos, ¿no? Porque que ellos conocen historias, conocen danzas, conocen formas de sembrar, por ejemplo, de pescar, una serie conocen el idioma. Entonces, la idea es que ese conocimiento que han albergado durante todos los años de su vida pueda darle nuevamente, ¿no? Revalorar ese saber, ese conocimiento, ¿no? Pero no es suficiente eso, sino que también ese conocimiento puede generar ingresos, puede generar dinero, ¿no? Entonces, se puede promover lo que es el tema de los emprendimientos, ¿no? Estos adultos mayores, muchos de ellos pues tienen pocos recursos,
muchos de ellos no van a poder vivir con lo que da pensión 65, ¿no? Creo que da 300 soles, no alcanza, ¿no? Y lo que se busca aquí es, a través del convenio, de alianzas que se realiza con las municipalidades, financiar o promover emprendimientos, ¿no? He visto también que aquí participa Foncodes. Muy bien, aquí está la alianza que se realiza con los gobiernos locales. Entonces también este video es interesante de poder visualizar. El otro caso que tenemos, el otro caso que tenemos es ya en salud, en lo que es el modelo de atención integral de salud basado en familia y comunidad, ¿no? Tuve la oportunidad de ver, ¿no? De cerca, ¿no? De haber trabajado en la parte administrativa, en la parte de gestión y ver cómo es que se ha ido implementando, ¿no? Este modelo de atención. Aquí es donde se da el servicio de acuerdo a las características que tiene, esto más está basado en la parte sierra, ¿no? Entonces, el ambiente donde la gestante va a dar a luz se adecua, ¿no? A lo que es, cómo es, pues, sus características, la casa, el ambiente, no sé, las plantas medicinales que usa, el parto vertical, por ejemplo, ahí también se practica. Entonces, de esa manera, cuando la gestante va a dar a luz, va a realizar sus controles, se siente más tranquila, se siente más en confianza, ya le han conocido desde hace mucho tiempo, ¿no? Porque se le hace un seguimiento desde los primeros meses, ¿no? Entonces aquí también este es un modelo bonito a poder visualizar, ¿no? Entonces, este tipo de políticas se está implementando de esa manera, ¿no? Muy bien, continuamos. Ahora vamos a ver el listado, vamos a ver que CEPLAN, como ente rector, como responsable del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, ha elaborado o ha consolidado, ¿no? Ha consolidado las políticas nacionales que tenemos en el país. ¿Cómo accedemos a esto? Es solamente darle clic aquí, este es un enlace que ha sido guardado, y en este enlace vamos a poder visualizar todas las políticas nacionales y sectoriales que tenemos. Esta es una base de datos. Aquí tenemos un Excel, le damos clic y se va a descargar este Excel. Listo. Entonces, ese Excel, aquí ya lo tengo descargado, les voy a mostrar qué consiste este Excel. Listo. Este es el Excel. Aquí, ¿qué podemos ver? Mira, aquí podemos ver, estas son, a ver, vamos a ver. Listo. Aquí tenemos quién es el ministerio que conduce, el ministerio responsable de esta política. Y aquí vamos a tener pues a todos los ministerios, ¿no? Los 19 ministerios. Muy bien. Eh, Luego el nombre de la política. Luego, ¿qué tipo de política es? Dijimos que tenemos políticas sectoriales y multisectoriales. Por ejemplo, yo quiero ver algunas sectoriales, que deberían de ser pocas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la Política Nacional de Cultura, de lectura, libro y bibliotecas, cooperación técnica, proinversión, educación superior tecnológica. Todas estas son políticas sectoriales, que solamente son desarrolladas por el sector. Pero a mí me interesan más las multisectoriales porque estas sí me van a resolver problemas que necesita la participación de diversos niveles de gobierno, diversos ministerios. Y aquí, por ejemplo, tenemos la política multisectorial de integridad y lucha contra la corrupción, ¿no? Entonces, sí, aquí tenemos todas las políticas, por ejemplo, aquí tenemos la política nacional de qué es esto, contra el lavado de activos, también tenemos algunos planes, ¿no? Por ejemplo, por acá estaba viendo algo de corrupción, y así, ¿no? Tenemos una serie de políticas, de planes. Muy bien. Quitamos el filtro. Luego tenemos aquí si esa política es, nos dice si es nueva o si ya se ha venido trabajando hace tiempo. Entonces, a ver, quiero ver solamente las políticas que son nuevas. Le damos clic aquí y tenemos, ¿no? Las nuevas. La Política Nacional Multisectorial de Transformación Digital. Obviamente esto va a ser bueno, es nueva, mejor dicho, porque este tema de la transformación digital, de la inteligencia artificial, recién se está implementando, ¿no? Recién se está comenzando a implementar y qué bueno que ya se cuente con una política. Muy bien, todas las políticas se aprueba ya sea con un decreto supremo, a ver, todas las políticas nacionales se aprueban con decreto supremo. En algunos casos también se aprueba
con resoluciones ministeriales, pero por la experiencia que tengo, la mayor cantidad de políticas nacionales han sido aprobadas por decretos supremos. En caso de los planes, sí podría ser aprobado con una resolución ministerial. Aquí tenemos entonces eso, también tenemos el número de documento que así, de su aprobación, la fecha en la cual ha sido aprobado, y aquí tenemos un enlace, ¿no? Para poder ver directamente la política. Entonces, en vez de estar poniendo este número de resolución o de decreto, aquí se plan ha elaborado, le das clic y puedes visualizar ya la política, ¿no? A ver, aquí le he dado clic a ese enlace y aquí tenemos, ve la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública. Y así, podemos ver entonces todas las políticas. Entonces, por ejemplo, yo soy curioso y quiero saber cuántas políticas tenemos en el Perú. Muy bien, entonces simplemente lo que haría es contar, ¿no? A ver, vamos a ver. ¿Dónde está? Aquí está. Entonces vamos a irnos hasta la parte final y vamos a ver que tenemos 72 políticas nacionales. Esta actualización es a junio del 2024. Es, bueno, o sea, supongo que de esa fecha ahora todavía no ha sido aprobada ninguna política. Entonces podemos decir que tenemos 72 políticas nacionales, ¿no? Y aquí tenemos una serie de políticas, podemos ir ya desagregando, detallando cuáles son de nuestro mayor interés. Muy bien, entonces, como material extra, antes de finalizar, les voy a facilitar también esta información que trata sobre los pasos para convertir un reclamo social en política pública. Esto puede aplicarse para un distrito, para un gobierno regional o para cualquier entidad o nivel de gobierno donde se ha identificado que podemos tener algún reclamo, algún problema y que queremos que eso sea priorizado en una política pública, ¿no? Muy bien, entonces aquí tenemos, lo hemos dividido en 8 pasos. Lo primero que tenemos que hacer es identificar y definir claramente cuál es el problema. Ese es lo primero que tenemos que hacer. ¿Cuál es el problema que realmente queremos solucionar? No buscar dar solución a una de las consecuencias o de los efectos de ese problema, sino irnos, como en esta imagen podemos ver, a la raíz que tiene el problema. Muy bien. Luego tenemos que elaborar propuestas concretas, o sea, no solamente ir con el problema, decir, este es mi problema, solucioname. No, sino decir, mira, este es el problema y estas son las alternativas, las propuestas que ayudarían a que se solucione este problema. Es interesante, ¿no? O sea, no decir tú solucioname, sino yo llevar las propuestas para poder solucionar ese problema. Número 3 es identificar a los actores claves. ¿Quién puede influenciar para que esa autoridad, el alcalde, el gobierno regional, pueda priorizar ese problema que yo he trabajado o que yo he podido identificar? Pueden ser, no sé, los del Consejo Municipal, en este caso los regidores, algún gerente, puede ser, no sé, los consejeros, pueden ser, no sé, algunos grupos de la sociedad civil que tienen cierta influencia. Entonces tengo que identificar quiénes podrían ser esos actores claves, esos aliados que podrían ayudar. 4, tenemos que construir alianzas y coaliciones. Ese problema que yo busco solucionar me está afectando ya a mis vecinos, a mi población, pero hay más personas que les interesa, sí, entonces tenemos que construir alianzas y coaliciones con otros grupos que están interesados en resolver este tema, este problema que hemos podido identificar. Muy bien, luego el paso número 5 es el cabildeo y la promoción, ¿no? Entonces, podemos solicitar reuniones, podemos hacer mesas de diálogos, podemos ir a las audiencias públicas, podemos participar en debates, eh, podemos, no sé, crear canales o en aquellos que ya tienen, no sé, sitios web, redes sociales, los influencers, lo que se le llama hoy en día, los medios de comunicación, con los periodistas, llegar a la mayor cantidad de personas posibles, que se enteren de que existe ese problema, ¿no? Entonces tenemos que establecer tal vez como lemas, frases. La idea es concientizar, la idea es buscar el mayor respaldo posible, ¿no? Porque cuanto mayor sea el respaldo, nuestras autoridades van a tener mayor presión para poder atender ese problema. Muy bien. 6 es movilizar y organizar acciones, ¿no? Entonces,
Aquí, por ejemplo, podemos convocar a reuniones, marchas. Obviamente tiene que ser pacífico, ¿no? Para no tener problemas también, ¿no? Para no tener problemas tales penales, sistemas de denuncias, ¿no? Entonces podemos hacer marchas pacíficas, protestas, podemos hacer campañas de sensibilización, entre otros, ¿no? La idea es llamar la atención de nuestras autoridades. Muy bien, el 7 ya es el desarrollo de la política. Esto ya se da cuando ha sido aceptado por el alcalde, por el gobernador o por la autoridad. Entonces ahí tenemos que hacer, pues, llegar nuestras propuestas, nuestras ideas, lo que nosotros hemos identificado, porque si es que se va a priorizar, tiene que pasar una parte técnica, ¿no? Donde se va a hacer un diagnóstico, la problemática, las causas, se va a establecer los objetivos, las metas, los indicadores. Entonces, en toda esa etapa, nosotros podemos apoyar también. Y por último, es la implementación y seguimiento, ¿no? No es que ya se logró que el alcalde nos escucha y ahí lo dejamos, ¿no? No, o sea, tenemos que hacer un seguimiento, o sea, esos compromisos que han asumido nuestras autoridades. Nos han dicho, por ejemplo, que se va a destinar recursos, ya, muy bien, que esos recursos que se ha destinado tienen que ejecutarse, ¿no? Tenemos que estar detrás. Muy bien, estas son las 8 recomendaciones. Y por último, esta es una frase que nos dice que debemos de recordar que convertir un reclamo social en política pública puede llevar tiempo y persistencia. Es un proceso que requiere la participación continua y la colaboración con diferentes actores. Muy bien, entonces como pueden ver, el tema de las políticas públicas es bastante amplio. Hemos comentado, ¿no?, que las políticas públicas pueden ser desarrolladas, ¿no?, por los 3 niveles de gobierno, incluye la participación ciudadana. Tenemos diferentes tipos de políticas públicas, podemos organizarlos de diversas maneras. Eh, es importante también considerar el enfoque intercultural, que le he dado bastante énfasis en esta presentación. Muy bien, entonces hasta aquí la presentación de la noche de hoy. Vamos a dar pase a las preguntas, a los comentarios o a los aportes que pueda haber por parte de los participantes, para lo cual doy pase a los organizadores para que pueda canalizar. Muchas gracias, licenciado. Creo que no tenemos ninguna pregunta por parte de nuestros participantes. Tampoco veo algunas manitos levantadas. Entonces, con esto estaríamos dando por culminada la sesión del día de hoy, sin antes agradecerle por habernos acompañado en estas 2 sesiones de este curso especializado, esperando también pues que la clase haya sido del agrado de todos nuestros participantes. Muchas gracias, licenciado, y muy buenas noches. Gracias, muy buenas noches. También agradecer a cada uno de los participantes que nos han venido acompañando en estas 2 sesiones, siempre con el objetivo de que las clases sean de su agrado y además de ello pues puedan haber eh, superado las expectativas que tenían respecto a los temas que se ha estado desarrollando. Y bueno, para aquellos participantes que desean adquirir lo que son los certificados, les voy a estar facilitando los enlaces de WhatsApp de las asesoras de venta.